Eileen, ¿está con el coloquio? No, no, el coloquio lo hacemos la semana que viene. ¿Cómo? El jueves que viene tenemos el coloquio. Ah, ¿y ahora qué están haciendo? ¿Esperando que yo entre? Sí, sí, sí. Bien, acabo de llegar. Bueno, a ver, ya comparto pantalla. Bueno. ¿Cómo para desaparecer la banda esta negra atrás abajo? No me tapa la pantalla. Caramba. A ver si puedo. Bueno, buenas tardes chicos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Tardes, Hola, profe. buenas Buenas tardes. tardes, profe. ¿Todo Buenas bien? tardes, profe. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, el día de hoy ya estamos en el tema 4, presupuesto de inversiones. Hemos pasado ya por lo que hemos empezado con los antecedentes de la empresa, la idea, etcétera. Hemos avanzado en la idea yo defino un perfil de esbozo de lo que sería el proyecto. En el estudio de mercado yo puedo saber si ese perfil de proyecto, la producción o el tipo de producto o de servicio que yo quiero brindar puede tener cabida o no en el mercado, si puede haber demanda o no. Y acuérdense que el mercado me condiciona a mí, ¿qué variable me condicionaba? El tipo de producto, la calidad del producto, ¿sí? Y la cantidad del producto. O sea, porque son las variables que me determinan para el proyecto. El perfil de producto y me define una tecnología. Con su calidad me define una tecnología. Y el cuánto, la demanda, me dice cuál va a ser el tamaño de mi proyecto. ¿Mm? Entonces yo ahí tengo que ver si tengo recursos para esto. Recursos físicos, recursos monetarios, recursos humanos, recursos todo. Después hemos ido a lo que es la ingeniería de proyecto. En la ingeniería de proyecto hemos definido nosotros, o sea, hemos tomado la información que me suministra el mercado, el tipo de producto, la calidad del producto, o sea, la tecnología y el cuánto vamos a producir. Entonces yo lo llevo a la ingeniería de proyecto y selecciono una tecnología. Entonces, para seleccionar tengo que elegir entre varias, ¿sí? O entre dos o tres, y de ahí me quedo con la que más se adecua a lo que yo quiero hacer. Entonces, la inversión, perdón, y la ingeniería de proyecto, ¿qué variables me definía? Y yo con la ingeniería de proyecto, al tener ya la tecnología, la maquinaria, la infraestructura, yo voy a tener
los costos operativos y los costos de inversiones. ¿De acuerdo? Pues yo ya sé qué tecnología voy a demandar, entonces ya puedo saber, puedo preguntar cuánto cuesta esa tecnología. ¿Mm? Entonces yo con la ingeniería de proyectos ya defino el costo de inversión, que es lo que vamos a ver hoy día, y el costo operativo del proyecto, o sea, cuáles van a ser los costos de operación del proyecto. ¿Mm? Ahí van los costos fijos, los costos variables, y todo lo que hemos estudiado nosotros en todo. También tenemos que ver en la ingeniería de proyectos la organización de la empresa para este tipo de actividad, para el proyecto. Esa organización también se traduce en qué? En un costo y en un adecuación de la empresa para este sistema. Y eso implica tener un presupuesto adicional para encarar el proyecto. Entonces, después que yo defino todo la ingeniería y que defino los costos, etcétera, etcétera, vamos a ver el dónde vamos a localizar el proyecto y cuál va a ser el tamaño definitivo que vamos a ponerlo, porque el tamaño va a ir condicionado a la localidad. ¿De acuerdo? Si yo defino hacer una industria láctea o a partir de leche de cabra, bueno, yo tengo que ver si tengo potencial, tengo cabras en la zona, si la zona es apta para las cabras, si la pastura es buena, si la pastura tiene las proteínas y las grasas necesarias, o los minerales necesarios para que la leche me salga nutritiva, con poca grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo defino todos los costos en función del tamaño ese que yo puedo tener y la localización. Entonces voy a hacer selecciones de localización con distintos tamaños. Y esto, ¿en qué se traduce? ¿En qué variable estoy ajustando yo dentro del proyecto? Ya hemos definido el tamaño, hemos definido la inversión, hemos definido los costos, hemos definido el tipo de producto, hemos definido la tecnología. Entonces yo aquí ya en el tamaño yo estoy viendo qué recursos cuento, o sea, si yo voy a orientar mi planta al mercado o al insumo. Entonces tengo que ver qué me condiciona el proyecto. Si necesito un proyecto, si mi proyecto demanda mucha agua, mucho recurso agua, y tengo que ir a un lugar donde haya agua. Entonces me instalaré en la vera de un río que tendré que estudiar cuáles son las escorrentías del río ese, cuáles son los caudales medios anuales, de máxima, de mínima, en la época de seca, en la época de lluvia. En fin, tengo que ver todas esas condicionantes, todos los regímenes hidráulicos, etcétera, etcétera. Lo mismo que si necesito, si voy a instalar una planta, si voy a procesar algún mineral. Y para procesar el mineral tengo que irme a la mina. Y tengo que ver si tengo infraestructura en la mina, si tengo energía, si tengo camino, si tengo recursos humanos, si hay infraestructura sanitaria, si hay hospitales. Entonces, y según lo que haya, tengo que ver qué va a demandar mi trabajo, mi proyecto. Entonces, si mi proyecto va a nutrir, va a radicar, va a ser que se radiquen unas 500 personas y ya tengo que pensar que tengo que tener un centro de salud importante, tengo que pensar que tengo que tener una actividad social, tengo que pensar que a la gente tengo que acompañar a la gente con la vida familiar, o sea que tengo que desarrollar viviendas para la familia de la gente, los casados con su casa y los solteros en su gamela o en su casino, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va conformando una estructura de proyecto. Y todo eso ha definido el cuánto tenemos que invertir. Entonces llegamos acá a la inversión. Entonces el primer tópico económico financiero que vemos entonces es el estudio de las inversiones. ¿Mm? Ya va un poquito más adelante, vamos a ver cómo determinamos los costos. ¿De acuerdo? No nos vamos a determinar mucho, no nos vamos a demorar mucho, porque ustedes son hiper expertos en costos. Pero aquí vamos a trabajar con las inversiones. Entonces,
¿Qué tengo que tener primero? Un presupuesto. Un presupuesto de lo que voy a gastar, ya le dije. No solamente voy a necesitar el terreno, voy a necesitar un edificio, voy a necesitar la maquinaria, voy a necesitar los servicios auxiliares, yo también tengo que ver qué más necesito. Si hay un centro asistencial, si hay un club, en fin, si tengo que construir vivienda, ¿y cómo voy a cargar eso? ¿A dónde se carga eso? Eso se carga el proyecto. Entonces ahí tengo que ver qué políticas hay en las regiones, etcétera, etcétera, cómo me va a acompañar el Estado con estas inversiones, las inversiones sociales, sobre todo las inversiones para las personas. Entonces, la empresa se hará cargo hasta del club y capaz que no, capaz que sí, un 50 con un 50 o no. O habrá los mismos empleados una vez que pueden hacer una cooperativa y desarrollar ese club como una cooperativa. En ese club donde van a ir sus hijos a recrearse, a hacer lo que es necesario para la vida de los chicos. Tendré que tener una escuela primaria, por lo menos primaria, y esa escuela, ¿quién la va a subsidiar? ¿Quién la va a bancar? Entonces vamos a hablar con el Estado verá qué recursos tiene, los maestros, ¿quién lo va a pagar? Y tengo que ver. Entonces todo eso conforma lo que se llama el presupuesto de inversión. Yo tengo que presupuestar todo. Una vez que definí todo con mi privado, con el Estado, con mis empleados, etcétera, tengo que ver cómo hago las inversiones. Entonces, recién aterrizamos en lo que es este, el presupuesto de inversión. Entonces, vamos a ver cómo preparamos nosotros esa, esa, ese informe ese informe de inversión. Entonces, básicamente la inversión se trata de administrar recursos dinero, recursos minerarios, capital. Entonces, ¿cómo fundamentamos la inversión? Nosotros tenemos que ver como empresa, que, primero que estamos administrando recursos escasos. Si habría abundancia de recursos, no necesitamos inversión. Si habría abundancia de recursos, todo sobra, todos vivimos bien, tenemos todas las satisfacciones, todas las necesidades cubiertas, satisfechas. Entonces, ¿qué proyecto podemos desarrollar? Ninguno, salvo que sea calidad de vida, qué sé yo. Pero siempre porque siempre la empresa tiene que administrar recursos que son escasos. Esos recursos escasos me generan distintos proyectos. ¿Para qué? Para que el recurso deje de ser escaso. ¿Ah? Entonces, y según esto, vamos a hacer distintos proyectos. Acuérdense siempre de lo que hablamos en la primera clase. No todo proyecto está enmarcado en un cuadro que tiene que ver con la región. ¿Sí? Y primero el gobierno tiene que ver fijado las políticas, la política de desarrollo. Si estamos hablando del proyecto Caprino, de leche caprina, y bueno, tenemos que ver que el Estado provincial o regional esté incentivando el desarrollo de la industria caprina, o por lo menos del desarrollo agrícola, agronómico, no sé cómo se llamaría, del desarrollo de cabras. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver que la política se marca ahí. Y que además, dentro de la política, acuérdense que después de la política vienen los planes. ¿Qué planes hay para la industria láctea? ¿Qué planes hay para el desarrollo agronómico de la región? Esto entra en ese desarrollo, el desarrollo agroindustrial. Entonces, ¿en qué parte del desarrollo entra? ¿Hay presupuesto del Estado para esto? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago un emprendimiento y que tenga mucha gente, bueno, justamente, como decía recién, yo voy a necesitar escuelas, voy a necesitar hospitales y demás, y el Estado tiene la asignación prevista para esto. Entonces, política, plan, el plan involucra programas. ¿Cuántos programas hay de desarrollo para esto? El desarrollo agroindustrial, el desarrollo agroganadero, el desarrollo hortícola, el desarrollo minero.
y después, dentro de esos programas, veamos dónde nos encuadramos nosotros con el proyecto. Cada programa tiene muchos proyectos. Y ahí entra el proyecto. Bien, entonces se trata de administrar recursos escasos, entonces que generan distintos tipos de proyectos. Nosotros vamos a hacer una selección de proyectos, ese es el fundamento de la evaluación. Entonces, a partir de esa selección de proyectos, nosotros evaluamos, valorizamos y vemos si conviene o no conviene. Medimos su bondad. ¿El proyecto es positivo o negativo? Y eso me va a decir si conviene o no conviene hacer el proyecto. Eso es un paso previo que se da dentro de la... ¿Cómo hacemos para evaluar? Todavía no hemos visto evaluación nosotros. Nosotros estamos hablando, todavía estamos en la etapa de formulación. Nosotros estamos formulando proyectos. Es decir, que estamos analizando el problema, estamos desmenuzando, estamos metiéndonos más en el problema. Entonces, ¿por qué? Porque analizar las inversiones es estudiar el problema. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la evaluación? Y primero que nada, tenemos que ver cuál es la vida útil del proyecto. Y dentro de la vida útil del proyecto tenemos que ver cuál es el periodo de repago, la inversión. Si yo que recupero el dinero que estoy invirtiendo en corto plazo, mediano, largo plazo o largo plazo. Y voy a ver, según eso, el riesgo que tengo. Entonces, para eso tenemos que proyectar los ingresos por venta y tenemos que proyectar también los egresos por costos y los egresos por las inversiones. Acuérdense que las inversiones son egresos, pero no conforman costos. Sí, se llama costo de inversión, pero no es un costo operativo. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a comprar y vender máquinas, a comprar y vender tecnología. La empresa se dedica a producción, usando esos bienes de capital que nosotros compramos, que son las inversiones. Entonces, después proyectamos los cuadros de resultados. ¿Qué son los cuadros de resultados? Cuadros de ventas, pérdidas y ganancias, lo que sería, pasa por el nodo ventas. El nodo ventas, acuérdense que confluye todos los costos y para ver que tiene equilibrio tiene que haber que un margen de ganancia. ¿No es cierto? Que es justamente la diferencia que hay entre el precio de venta y el costo. Bueno, entonces proyectamos los cuadros de resultados y después proyectamos los balances económicos y financieros. Ahora vemos en qué consiste cada uno de estas dos cositas. Entonces, vamos a ver primero el presupuesto económico y después el presupuesto financiero. ¿Cómo está al revés esto? Ah, sí está. Bueno, se me cruzaba esto. Bueno, presupuesto financiero. Primero, a ver, no miren la slide. Yo quiero que ustedes se posicionen en lo que ustedes conocen de la vida diaria. ¿Sí? ¿A qué le llamarían ustedes el presupuesto financiero? Ustedes, en la vida diaria, si yo les pregunto, ¿cuál es tu presupuesto financiero? Le pregunto a cualquiera de ustedes. ¿Ustedes qué me van a contestar? ¿Qué significa presupuesto financiero? Yo creo que es eh, el capital con el que dispongo para hacer ciertas actividades, digamos. ¿Qué opinan todos? ¿Alguien más? Profe, también lo podemos relacionar con el dinero que voy a destinar para hacer ciertas actividades. Bien. El presupuesto, dijeron capital y dijeron dinero. ¿Eh? El presupuesto financiero trata sobre todo de dónde proviene el dinero, de analizar cuál va a ser mi fuente de dinero y qué uso le voy a dar al dinero. Entonces, de ahí armo el presupuesto financiero. O sea, de dónde voy a sacar la plata para comprar, o sea, para invertir primero, conseguir la inversión, equiparme y después el dinero para procesar, para producir, para poner puesta a punto, puesta en marcha. ¿De dónde consigo el dinero? ¿Y cómo lo voy a ir gastando? Entonces, el presupuesto financiero tiene que ver con esto, con capital y dinero. Entonces, si yo no tengo eso claro en mi cabeza, mal puedo dedicarme a hacer una inversión.
Entonces yo voy a invertir sabiendo o esperando ganar después dinero con la inversión. Si no, ¿para qué invierto? ¿Mm? No hay nadie que sea altruista invirtiendo por invertir. Entonces todos invertimos para recuperar alguna vez el dinero. Bueno, entonces de eso se trata el presupuesto financiero. Entonces la proyección de ingresos y egresos de fondos, el resultado exhibe el superávit o déficit de fondos. O sea, si yo veo los ingresos y los egresos, veo si son más los ingresos que los egresos, tengo superávit. Si tengo más egresos que ingresos, tengo déficit. Entonces, y estos ingresos y egresos son de distinto origen según cada periodo. ¿Mm? Entonces, el sistema presupuestario, este sistema de conseguir la plata y de gastarla, ¿sí? Es justamente el pilar básico de cualquier empresa, ya no es falsa industria. ¿Mm? Entonces, yo no puedo aislarme de esto para administrar un proyecto. Pero también tiene que ver con lo que dijo una chica, ¿no? Como no tengo la pantalla, no sé quién era hablaba, pero ¿qué es el capital que yo dispongo? Y capital no solamente se trata de dinero, el capital se trata del patrimonio que yo tengo. ¿Por qué? Porque ese patrimonio me va a permitir conseguir ¿qué? Financiamiento. Si yo no tengo respaldo, si no tengo patrimonio, si no tengo capital, difícilmente yo puedo ir al banco a pedir plata. ¿Qué me va a decir el banco? ¿Y usted quién es? ¿Usted qué tiene? ¿De acuerdo? Si ustedes van al banco a pedir plata, le van a decir, a ver, ¿cuánto gana? ¿Dónde trabaja? ¿Qué produce? ¿Qué tiene? Y la plata va a salir en función del riesgo que analice el banco para darme la plata. Y me cobrará una tasa más alta si yo no ofrezco toda certeza de que puedo devolver el dinero. Entonces me va a cobrar una tasa alta. Y seguramente me va a poner un plazo muy corto. Me va a apretar, pero a un plazo corto. ¿De acuerdo? En cambio, si yo tengo respaldo, tengo un buen sueldo o un buen pasar, o mi industria, mi empresa anda bien y demás, y el tipo me dice, ¿cuánto quiere? Y si veo que yo, perdón, si el banco ve que yo puedo generar mucha plata, y bueno, me dará 5 o 6 veces el patrimonio que yo tengo. Y me va a dar un plazo prudencial, pero un poco más largo que el otro. ¿De acuerdo? Entonces, a eso va el presupuesto financiero. Vamos a ver el presupuesto económico. Entonces, ya el presupuesto económico es más pisando tierra. Es la proyección de los resultados, o sea, ya los resultados concretos, ¿no? De las ventas y de las compras, los gastos y los ingresos. Es la proyección de los resultados y exhibe los saldos correspondientes a las cuentas de ganancias y pérdidas, cuyo valor neto final indica la ganancia o la pérdida del periodo. Entonces yo ya estoy hablando de cuánta plata necesito y cómo es mi flujo de fondos, cómo va a ser mi sistema de ingreso y egreso de plata. Ya me está midiendo un volumen. Señala la variación patrimonial de los periodos. ¿Qué significa variación patrimonial? La empresa, una vez al año, cuando aprueba el balance, se ve cuánta plata se ha ganado. De la plata que se ganó, se llama a reunión de socios, sea por sociedad anónima, o por sociedad de responsabilidad limitada, o sociedad de hecho, o sociedad familiar. Cuando se aprueba el 31 de marzo del año siguiente, entonces ustedes van a ver, todos los abriles hay corrimientos de todo tipo, porque ya están los balances aprobados, entonces tienen que ajustar todas las cuentas. Entonces, ¿qué ha pasado? Si la empresa ha ganado, vamos a hacer un supuesto, la empresa ha ganado 100 millones de pesos, el ingreso menos egreso, flujo final, me dio 100 millones de mangos al cabo del año. ¿Qué hago con los 100 millones de pesos? Entonces, es ganancia. Lógicamente, yo ahí tengo que ver qué voy a hacer. Reparto entre los socios y lo correcto sería que los socios vengan y, a ver, yo tengo tantas acciones que equivalen a tanto por ciento. Che, ¿cuánto me pagas por acción?
que eso es lo que se publica, tome la plata por acción. Pero bien, antes de hacer todo ese reparto, ¿qué dice la empresa? ¿Qué dice? Vea, necesitamos para el periodo siguiente reparar tales maquinarias. Para reparar estas maquinarias tenemos que hacer una inversión en repuestos, en mantenimiento y en adecuación de la tecnología de tanta plata. De los 100 millones vamos a gastar 10 millones en esto. Entonces esta plata la vamos a reinvertir en el proyecto. Guarda, pero vos estás reinvirtiendo, estás gastando. Pero si yo quiero seguir produciendo bien, tengo que tener la máquina en buen estado. Entonces esa reparación va a generar que la máquina se levante y yo pueda seguir produciendo. Entonces es una reinversión. Ahora, si yo además decido aumentar mi volumen de ventas, necesito aumentar mi volumen de producción. Entonces, capaz que tengo que comprar otro módulo de producción, siempre hablando del sistema de producción flexible. Producción flexible se llama cuando yo tengo pequeños módulos de producción, módulos de 10 toneladas, y entonces yo tengo 3 módulos de 10 toneladas trabajando, 10 toneladas ahora trabajando, y quiero aumentar a 50 toneladas ahora, bueno, aumento 2 módulos. Eso es producción flexible. Yo puedo flexibilizar mi volumen de producción en función de la simpleza que ofrece el sistema de módulos de producción. Entonces, acá la empresa decide aumentar su volumen de venta y por supuesto va a tener más ganancia, bueno, pero tenemos que hacer más inversión. Bueno, 10 millones para la reparación y vamos a meterle 30 millones para otro módulo productivo. Ya son 40 millones de pesos, ya me quedan 60. Bien, ahora tenemos un capital declarado de 1.000 millones de pesos. El capital que viene a ser el respaldo financiero de la empresa. Entonces, eso es el patrimonio, eso es lo que la empresa declara y son los respaldos que tienen los bancos para conseguir crédito. Entonces, vamos a incrementar nuestro respaldo financiero con 30 millones de pesos. De 60 me quedan 30. Pongo 30 al respaldo financiero. O sea que aumenta mi patrimonio, ¿de acuerdo? Aumenta o sea, hay una variación patrimonial de 30 millones, en incremento patrimonial. Y eso es positivo. Pero he inmovilizado 30 millones de mangos. Y me quedan 30 millones. Entonces esos 30 millones, bueno, va para el reparto de accionistas. Y algún accionista habrá que dice, no, yo reinvierto todo, lo que a mí me corresponde, quiero más acciones, compro más acciones, bueno, ya cada uno decide. Pero finalmente de 100 me quedé con 70 y reparto 30. Y eso es lo que pasa con todas las empresas realmente. Y eso se hace, se aprueba antes del 31 de marzo o el 31 de marzo del año siguiente. ¿Estamos? ¿Han entendido esa parte? Es importante porque no la voy a repetir, pero además ustedes ya con la edad que tienen, a la altura del partido, a la altura de la carrera que están, esto ya lo tienen que saber. Supuestamente esto ya lo han visto en microeconomía, este sistema y también un poquito en la Organización Industrial 1. ¿Lo han visto antes o no, chicos? Esto que te le acabo de hablar. Sí, nadie me contesta. Sí, creo que en administración financiera vimos algo de esto. Bien. Y algo llegamos a ver. Administración financiera, ¿en qué materia está? ¿En Norga micro? 2. Bien. Entonces, no, ya está ahí, está perfecto. Bueno, tienen que saberlo bien entonces. Si no lo saben bien, ya le vamos a caer con la pesada, con la romana a los muchachos de Orga 2 para que incentive, para que le exija más y vea más. Meta, sigamos con esto. Entonces era para entender por qué hay variación patrimonial. Y como lo mismo pasa que si la empresa ha tenido una pérdida, decir, bueno, para compensar hay que hacer reinversiones o ha ganado poco, hay que hacer reinversiones para equiparar el mercado, porque se está viniendo abajo, estamos perdiendo clientes, entonces bueno, y hemos ganado poquito, hemos ganado 5 millones y necesitamos reinvertir 30 millones. ¿Y de dónde? Bueno, entonces, ¿a dónde apelamos? Y sacamos plata del patrimonio, del capital.
Para eso tenemos que ajustarlo, todos los socios tienen que estar de acuerdo, se firma un acta de asamblea y entonces, ¡pumba! Vamos al banco y sacamos el recurso. ¿De acuerdo? Y bueno, con la expectativa de que dentro de 2 años recuperemos un poquito el nivel de ingreso, que no tengamos una ganancia tan baja. Eso es un poco jugar con esto. Entonces, el presupuesto económico se compone de ingresos por venta, gastos de venta, costos de producción, gastos fijos y gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? Que están referidos en este caso, los gastos que me demanda el movimiento del dinero. ¿Ah? El dinero en el tiempo tiene un costo, que es el costo financiero, que son las tasas de interés que dan los bancos, que tienen los bancos. Entonces, ahora veamos qué son los balances proyectados. ¿Qué es un balance? Un balance es un cuadro patrimonial, ¿sí? Donde, como la palabra dice, muevo cuentas patrimoniales. ¿Cuáles son las cuentas patrimoniales? Activos, pasivos y capital. Entonces yo en el estado patrimonial, en el balance proyectado, tengo que ver cómo es la situación patrimonial al cierre de cada periodo. Entonces yo tenía el año pasado una situación patrimonial de 100 millones de pesos. Y ahora tengo una situación patrimonial de 130, porque he decidido incrementar 30 millones más. Entonces, y eso es algo que se estudia. Ustedes no van a aprender a hacer asientos ni registraciones contables porque nunca la van a hacer. Yo tendría que darle un poquito de eso, pero me niego porque no se ve eso. Y cuando tenemos discusiones con los contadores, con los contables, ni ellos lo ven, porque todo lo hace un software y ellos se dedican a firmar nomás. Ellos sacan al final las cuentas mayoradas, que a la final es un renglón, es como un cuadro Excel, presentado de otra manera. Bueno, entonces nosotros, ¿qué leemos? Cuando vemos la evolución de la industria, de la empresa, ¿qué tenemos que ver? Y tenemos que ver los balances, primero. Los balances de hace 5 años atrás, del año 5 atrás, del año -5, -4, -3, -2, -1. Y vemos cómo ha sido la evolución de ese balance. ¿Y qué es lo primero que vemos? La situación patrimonial. ¿Cuánto era el patrimonio hace 5 años? Y seguramente hace 5 años el patrimonio era de 40 millones. Al año 3, al año 4 ya era de 50 millones. Al año 3 años después, ya 3 años para acá, y va aumentando. Entonces vemos la evolución patrimonial. Ha habido un crecimiento patrimonial, eso es bueno. Quiere decir que la empresa tiene muy buena conducta. Ahora también tenemos que analizar lo siguiente. ¿Cuál ha sido el porcentaje de ganancia con respecto a los costos? Y bueno, el porcentaje de ganancia ha sido un 40%. Bien. ¿Cuánto ha evolucionado el capital, el patrimonio? ¿Evolucionó también en el mismo rango o mucho menos? ¿Ah? Entonces, a ver, ¿qué han hecho los accionistas a lo largo del tiempo? ¿Han ido sacando mucha plata o poca plata? A ver qué reinversión hemos hecho. Entonces, uno estudia eso a lo largo del tiempo. Y también ve cuál ha sido el resultado de los activos y la suma de los activos y los pasivos. Activo es todo lo que yo tengo más lo que me deben. Y pasivo es todo lo que yo debo. Entonces voy a ver cómo ha sido mi suma y saldo de activos y pasivos. Y estoy mirando la evolución de la empresa, estoy analizando números, pero con mucho criterio. ¿Me entienden? No hace falta todo, no. No me lo ha dicho el departamento de capital, ¿cómo así? Pero ¿qué ha pasado? Me indica, no es lo mismo decir cuánto hemos ganado por venta y qué costo hemos tenido. No, el movimiento de activo y pasivo, eso entiéndanlo, chicos, razónenlo. El movimiento de activo y pasivo me está mostrando a mí, ¿sí?, cuál es mi volumen de dinero, cuánto estoy moviendo
cíclicamente. No es lo mismo tener un movimiento de activo de 100 millones y de pasivo de 60 millones, y que tenga una diferencia de 40 millones, ¿sí? Que tener un movimiento de 40 millones, de 50 millones y un pasivo de 10 millones. No, aquí he movido más que 50, no lo mismo que 80, o no sé cuánto he dicho. Bueno, entonces el movimiento ha sido más grande. Esto me implica que el volumen que ha movido la empresa, el volumen, porque esto ahí viene los bienes de cambio, los bienes que yo movilizo todos los días, el dinero de la caja, la mercadería que entra, o sea, los insumos que estoy comprando. Tengo más volumen, he movido más gente, seguramente he tenido más infraestructura y seguramente eso ha generado que pague más energía eléctrica. O sea, mi pasivo se ha aumentado, que pague otros alquileres, porque a lo mejor he movilizado mucho material y no he tenido dónde guardarlo. Todo eso lo tengo que analizar con criterio y no me tengo que dejar llevar por el número frío. ¿Me entienden? De eso se trata. Ustedes cuando van a hacer un proyecto, lo primero que hacen cuando van a hacer un proyecto es ver los antecedentes de la empresa, ven a los balances. Ven, dame los últimos 5 balances. Más viejo no. Dame los últimos 5 y empezamos a mirar todo eso. A ver, dame los últimos estados de cuadro de resultados, pérdidas y ganancias. Y ahí que en pérdidas y ganancias que vemos lo que pasa por las ventas. Entonces aquí vemos cómo ha sido el movimiento patrimonial de la empresa, los bienes que ha intercambiado, todo lo que se ha renovado, todo. En el estado patrimonial vemos cuánto ha ido creciendo el capital para tener más posibilidades financieras, más posibilidades de conseguir crédito. Y con la cuenta de pérdida y ganancia vemos cuál ha sido la diferencia entre compras y ventas. ¿No? Entonces ahí tenemos el panorama de esto. Pero esto tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo, tenemos que masticarlo. Y si no se lo acuerdan, ¡pum!, volvemos a la administración financiera y le ponemos la romana a los chicos de organización que les den un repaso. No, el repaso es para ustedes. ¿Ah? La romana es para ustedes. Entonces, tienen que entender esto, chicos. Acá no se trata de un mero número. Aquí lo tenemos que entender, porque lo vamos a usar. Aquí usamos los criterios, los conceptos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, y esto es lo que me conforma el estado, todo estos saldos me conforma el estado patrimonial proyectado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿a qué le igual el patrimonio? Activo menos pasivo más capital. Será patrimonio. Bien. Entonces ahora vamos a ver qué es un presupuesto de inversiones. ¿Sí? Y acá tenemos que entender que las inversiones se dividen en dos, en activo fijo y el activo de trabajo. ¿Sí? Yo no quiero pasar a la slide siguiente, pero los activos fijos son básicamente todo lo que se necesita, toda la infraestructura que necesita la empresa para producir. Desde el terreno, porque no tiene terreno, no puede poner una máquina, el edificio que se ha construido, la planta que se ha montado, los galpones, la planta que se ha montado, toda la maquinaria, todos los servicios auxiliares que requiero, todo eso ha tenido un costo. Pero esos son costos, esos son activos fijos tangibles. Porque yo lo estoy mirando, lo estoy tocando. ¿De acuerdo? Por otro lado, tengo los activos fijos intangibles, que son aquellas cosas que no puedo tocar, que no puedo ver. Por ejemplo, el estudio de proyecto forma parte de la inversión, porque el proyecto es un estudio, no puedo hacer proyecto. En la organización, el estudio de organización de la empresa, o la organización que yo estoy definiendo para el desarrollo del proyecto. Yo tengo una organización de una empresa que para que funcione la empresa produciendo. Pero mientras estoy haciendo un proyecto por una mejora, por una ampliación o porque estoy haciendo otra línea de producción, tengo que conformar una nueva administración. Bueno, ese estudio también forma parte de lo que es intangible. Lo mismo que cuando pago patentes. Los derechos de patente los tengo que pagar para usar una determinada tecnología.
y bueno, y eso tampoco lo toco, ¿de acuerdo? Y también tienen amortización. Bueno, y por otro lado son los activos de trabajo que, como la palabra lo dice, el dinero, el activo que necesito, y al decir activo lo que le dije recién, el movimiento de bienes, el movimiento de todas las cuentas de los activos, el movimiento de bienes, el movimiento de las cuentas de bancos, el movimiento de la caja. Entonces, todo lo que necesito en el activo para que el sistema de producción funcione. Yo necesito empezar con un sistema de producción y la plata que necesito para que ese sistema me asegure el reflujo de dinero se llama activo de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la instalación lista, ya está la máquina, ya está la puesta a punto y puesta en marcha. Ahora necesito, pum, que ya empiece. ¿A qué hora es? Bueno, yo necesito que empiece a producir yo necesito que empiece a producir y después que se siga manteniendo este régimen de producción. Entonces, ese dinero, esa cantidad de bienes que tengo que poner en reflujo, se llama activo de trabajo. Ahora enseguida lo vamos a estudiar más. Bien, este es el diagrama de información global de todo lo que venimos hablando. Entonces, la inversión en el activo fijo y la inversión en el activo de trabajo va al presupuesto de inversiones. ¿Sí? Los gastos de venta, los costos de producción, los costos fijos, los costos financieros, conjuntamente con el ingreso por venta, porque estos son egresos y estos ingresos, conforme el presupuesto económico. ¿Sí? El presupuesto financiero, el presupuesto de inversión, el ingreso por venta y el presupuesto económico es lo que conforma el balance proyectado. ¿De acuerdo? Entonces, después yo tengo que ver cuál es el presupuesto de ingreso, cuál es el presupuesto de egreso y la diferencia me va a dar el presupuesto financiero. ¿Ah? Este cuadrito está maravillosamente aplicado. ¿Alguna duda? ¿Están todos presentes? Ya se han ido todos, che. Bueno. Entonces vamos a ver qué son las inversiones en el proyecto. Recién ahora vamos a ver, porque hasta ahora veníamos viendo la parte de presupuesto. Ahora vamos a ver la parte de inversión. Son los recursos que se afectan con el fin de completar un proyecto. Recursos. ¿De acuerdo? Pues, a ver, yo puedo poner como parte de la inversión una casa. Esto no es dinero, pero representa dinero. ¿Ah? Una camioneta. O sea, yo tengo una camioneta, la pongo como parte de los recursos que necesito para la inversión. ¿Por qué? Porque voy a necesitar una camioneta para producir, para lo que sea, para ir a buscar mercadería, para lo que sea. Entonces, desafecto una camioneta de uso personal, privado, pum, la meto en el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, y esos son recursos que representan dinero. Bien. Ahora, ¿cuándo hay que hacer inversiones? Entonces, generalmente se hace al inicio del proyecto, pero también durante el proyecto. Recién me decía, termina un balance en estado contable y nosotros decimos, bueno, vamos a reinvertir y eso va a ser un proyecto nuevo. Durante la vida del proyecto, por la renovación de equipo, por ampliaciones. Y en esas decisiones, antes de que se decida en el balance, a la aprobación del balance, necesito que el ingeniero industrial de la planta le diga al gerente cuáles son las posibilidades de renovación de equipo, cuáles son las posibilidades de ampliación que podemos tener, cosas que la gerencia cuando vaya a esa discusión ya tenga la cosa totalmente estudiada. Y ahí sí laburamos como perro. Nos llevan como chicos a la escuela. Ahí tenemos que ponernos de cabeza a la hora y presentar varias opciones con los resultados económicos de cada opción. Y cada opción es un proyecto, chicos. Cada opción lo tenemos que plantear como proyecto. Es lo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no sé qué dice arriba, che, no logro ver lo que dice arriba. ¿Qué dice arriba? No puedo ver, no me deja la pantalla. Clasificación de acuerdo a su utilización. Clasificación, ¿no es cierto?
clasificación de acuerdo a su utilización. Bien. Y bueno, según, o sea, ¿cómo clasificamos las inversiones? Según la utilización. Entonces, para instalación de la planta industrial o como yo quiero, o sea, como centro de transformación de insumos, o bien, ay, perdón, se me cayó una. Ahí está. Bien, ¿qué decía? De acuerdo a la utilización. Bien, yo tengo el recurso requerido para la instalación de una planta industrial o centro de transformación de insumos, o bien recurso requerido para la etapa de funcionamiento de producción. Esto de arriba, inversión en activo fijo. Esto de abajo, inversión en activo de trabajo. Activo fijo, activo de trabajo. Lo que hablamos recién. ¿Qué pasó? Uy, se activó el auto. Ahí está, bien. Se me tilda por ahí. Bueno, arriba me imagino que dice recursos para la instalación, ¿no es cierto? Yo no sé por qué tengo esta mancha, esta franja negra tan grandota. No la puedo achicar, nunca la puedo achicar. Recursos para la instalación, bien. Entonces, ¿con qué para la instalación viene a ser cómo hacemos para empezar, para instalar el proyecto? Entonces, ¿qué es? ¿De dónde vamos a sacar la plata? Entonces, si tenemos plata, si tenemos dinero, tenemos cuánto dinero tenemos que sacar o que inmovilizar para adquirir el activo fijo. ¿Ah? ¿Y qué es el activo fijo? Ese conjunto de bienes que tiene una vida útil definida. El terreno no entra en esto porque ya vamos a ver por qué, porque el terreno no se amortiza, aunque ahora ya se amortiza, pero igual, el terreno no se amortiza en principio. Es el conjunto de bienes que tiene una vida útil definida, ¿no es cierto? Y que está destinado directo o indirectamente a la producción. Entonces estamos hablando de lo que son los bienes en activo fijo. Ejemplo, terreno, edificio, maquinaria, instalaciones, vehículos. Entonces es todo lo que tenemos para producir. ¿Sí? Ay, Dios. Se me tilde la basura, che, por Dios. Ahí está. Entonces, estos son los activos fijos, comprenden el conjunto de bienes que no participan en las transacciones corrientes. Entonces, y estos están sujetos a desgaste. ¿Ah? Por ejemplo, o sea, aquí tenemos sujetos de depresión y obsolescencia o agotamiento, en el caso de las reservas mineras. Las máquinas se van desgastando con su uso, las horas de uso. Lo mismo que la instalación en las obras civiles. Y dependiendo si yo tengo un medio de trabajo ameno o no ameno, ¿qué significa ameno? No está referido si yo me está riendo o no me está riendo. Me estoy refiriendo a si tengo emanaciones ácidas o emanaciones ácido graso, volátiles o no volátiles, que llegan a la parte alta y me corroen todo. Entonces, los activos fijos, hay activos como el terreno que no se desgasta. ¿Ah? Aunque hay una versión ahora que está tomada por la economía ambiental, de que si yo en el terreno estoy tirando desechos, sí tiene un valor de desgaste. Entonces, como decía, se clasifican en tangibles e intangibles. Tangibles representan un bien físico y tan intangibles que no tienen dimensión física, como lo dije hace un rato. Y bueno, esto se deprecia, los activos fijos se deprecian, tanto tangible como intangible va perdiendo valor con respecto al tiempo. Bien, esto ya lo han visto, método de depreciación por dígitos anuales, ¿sí? Ya lo han visto en la versión industrial, yo ya sé de esto, así que lo paso. Dígitos anuales los paso. Después lo tienen ahí, ustedes lo miran, ¿no? ¿Qué es el valor residual? Bueno, ya lo han visto en la versión industrial, eso lo paso. El valor residual es el valor final que tiene a lo largo de su vida útil. ¿Ah? A ver, lo vamos a volver. En el caso de los terrenos, hay terrenos que no están sujetos a amortización y a obsolescencia y otros que sí. Le digo, estos que están tirando recursos, están tirando residuos, sí,
sea, si tenemos un campo con una mina y estamos tirando toda la ganga, todo lo que está, todo lo que sobra, lo estamos tirando ahí, bueno, ya el terreno no vale lo mismo. Bueno, bueno, es lo mismo eso que te decía, ¿no? En caso de los terrenos con explotaciones agrícolas, y si yo no renuevo la tierra, también ahí sí pierdo valor, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cosas tengo que saber analizar. ¿Y qué son las inversiones en activos fijos? Medianamente lo que ya les dije, estudio anteproyectos de investigaciones que son intangibles, terrenos, obras civiles. Acuérdense que el activo fijo se clasifica en tangible e intangible. En fin, maquinaria, costo de dirección de obras, si tengo que pagar la dirección de obras, se lo pago por única vez. Organización de la fábrica, la pago por única vez. Costo de puesta en marcha, imprevistos, patentes y regalías. ¿Mm? Y después tengo que diferenciarme del activo circulante. El activo circulante forma parte del capital de trabajo. Es el dinero que necesito para que trabaje, para que la máquina se ponga en funcionamiento. Lo otro es lo que necesito para comprarla a la máquina. Y este es el dinero que necesito para que funcione. Entonces el activo circulante pues se llama circulante. ¿No? Solo viene que se pueden realizar, que se pueden transformar. Eso que quiero decir con realizar rápidamente. En caso de dinero en banco, dinero en caja, cuenta de deudores, inventarios. Los inventarios yo lo tengo que consumir. ¿Ah? Y los activos intangibles son lo que no tienen, bueno, en el caso lo tienen de forma física. Ahí está, patente, marca, estructura organizativa, capacitación de personal, investigación y desarrollo, derecho, etc. Bueno, acá no leo nada arriba, chicos. No sé qué dice arriba. Ah, recursos para el funcionamiento. Bien. Y esto es ya la parte de capital de trabajo. ¿Ah? Son los destinados a los funcionamientos que constituyen capital de trabajo o capital circulante. ¿Ah? Entonces, y aquí que tengo que ver, el capital para qué se destina, para el costo de producción, para el stock, cuánto necesito de costo, qué costo operativo tengo que gastar durante el proceso inicial de producción hasta que yo tenga o sea, desde el momento que yo saco el dinero para comprar el primer insumo, hasta el momento en que recibo dinero, y esto implica haber cobrado, ¿sí? No haber vendido, sino haber cobrado, un volumen de producción que me asegure que yo puedo estar trabajando cíclicamente. Una vez que tengo ese dinero, vuelvo a ponerlo en el sistema productivo y ese dinero va a estar dando vueltas siempre. Y con ese dinero me voy a mover hasta que cambie mi nivel de actividad. Cuando pase a otro nivel de producción, voy a incrementar ese delta. Eso es capital de trabajo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el dinero que se necesita para eso? Y el costo de producción, el stock de materia prima y materiales, pues yo para moverme necesito tener un stock de producción en proceso, stock de productos terminados, gastos de comercialización, crédito a distribuidores y compradores, disponibilidad en caja en banco. ¿Por qué? Porque yo también voy a cobrar, yo voy a comprar a crédito y también voy a vender a crédito. Entonces, el momento desde que yo estoy haciendo la compra hasta que estoy recibiendo el dinero completo de ese lote de producción, ese es el periodo que tengo que afectar al cálculo del capital de trabajo. ¿Mm? ¿Han entendido, chicos? Esto es importante la pregunta que le hago. ¿Han entendido lo que le expliqué? Sí, profe. Bien. Tengo un solo alumno, ¿no? Qué bueno, che. Se me clava la máquina, che, a la mierda. Qué desgracia. Ahí está. ¿Y qué diferencia hay entre el activo de trabajo? ¿Ah? Y lo otro era capital de trabajo. El capital es el circulante, es el dinero que necesito. En cambio, el activo de trabajo está conformado por los activos no fijos que se necesita para la operación de la empresa. O sea, el capital es el dinero circulante, lo que muevo, el stock, cuánta plata necesito para stock, cuánta plata necesito para pagar a mis deudores rápido, al corto plazo,
a mis acreedores, perdón, a corto plazo, cuánta plata necesito para comprar los recursos, cuánta plata necesito para el papeleo del funcionamiento normal de la planta. Eso es capital de trabajo. En cambio, activo representa las cuentas del activo. ¿Entienden lo que le digo? ¿Y cuáles son las cuentas del activo? Bueno, entonces ya representa un estado un poco más superior. ¿Sí? Entonces, el activo está conformado por los activos no fijos, porque los fijos son todos los que hacen a la funcionamiento de la máquina, de la planta. Los activos no fijos son aquellos que no tienen que ver con, son activos que se mueven, que se necesitan para la operación de la empresa. ¿Ah? ¿Y cuáles son esos activos no fijos? Y bueno, estamos hablando del activo de caja, el activo de banco, el activo de mercadería, el activo de deudores varios, ¿de acuerdo? A esos activos me refiero. Pero ¿se acuerdan que hace un rato yo le decía que para mí que era importante, no es lo mismo ver un movimiento de mucha plata, que yo tenga una diferencia entre activo y pasivo de 40 millones con un flujo de activo de 100 millones versus un flujo de activo de 60. Bueno, aquí estamos hablando de esa envergadura, lo que yo visualizo del movimiento de la empresa. Sus requerimientos son función directa del plan de explotación desarrollado por el proyecto, en la etapa que sigue a la instalación. ¿Ah? Y se fija según el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada del mismo. Y respeta la siguiente estructura. Aquí está, ¿ves? El activo de trabajo, yo tengo que ver disponible mínima en caja y bancos, cuánta plata necesito en caja y bancos, cuánto tengo de créditos por venta, en bienes de cambio, cuáles van a ser mi stock de materia prima, mi stock de materiales, mercadería en uso y en curso y semi-elaborada, o sea, el stock de materia en proceso, stock de elaborados, o stock de producto final y otros. Esto es lo que son las denominaciones contables. Stock de materia prima, stock de materiales, stock de materia en curso y semi-elaborada, stock de elaborados y otros. Esto me da un total de activos de trabajo. Y yo tengo que ver, cuando cambio mi nivel de actividad, cuando estoy procesando 100 unidades por hora, paso a tener 120 unidades por hora, yo voy a incrementar ese activo de trabajo. ¿Y cuánto se incrementa? En 20. Ese es el delta de activo de trabajo. Entonces, ¿cuánto necesito de todo de materia prima? ¿Cuánto necesito de todo de materiales? ¿Cuánto necesito de toda la producción del proceso? Para esos 20, ese delta de 20 unidades. Porque la otra sí, yo ya las tenía, entonces ahora las tengo que sumar. Y voy a tener un nuevo stock de 120. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto lo dejo para que lo lean, porque en realidad es toda lectura nomás, pero bueno. A ver, yo se puedo leer la parte de arriba. Ahí está. Esto lo incorporé ahora o el año pasado, pero justamente quiero que tengan todo este texto como una parte de lo que es la parte importante de esto, ¿no? Entonces, esto yo aquí he puesto algunos porcentajes que son estimaciones propias, ¿no? A lo largo de la vida profesional. Pero, a ver, no hay un fundamento sustentable, fuerte, que me diga que 2 o 3%. No hay. Pero es lo que uno medianamente viene pateando, gastando solo el zapato, y digo, bueno, ya estamos a ese nivel. Entonces, ¿cómo estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Disponibilidad mínima en caja en banco, créditos por venta, en fin. ¿Y cuáles son los plazos que nosotros tenemos que tomar para esto? ¿Ah? Es lo que pongo acá. Ahí está. Bueno, aquí hago una diferenciación entre capital de trabajo versus activo de trabajo. ¿Sí? Se la dejo. Bueno, y aquí vamos a ver cómo calculamos el activo de trabajo. Esto
Toda esta parte, activo de trabajo versus capital de trabajo, todo lo que venimos hablando, y estos tres métodos de determinación del activo de trabajo, esto es grabado a fuego, para toda la vida. ¿Eh? No quiero ver, chicos, en el proyecto final, sin fundamento, de que por qué eligen tal o cual sistema, método de determinación de capital de trabajo, cuando cada método tiene un fundamento para cada situación. Entonces, hay tres métodos de determinar el capital de trabajo. Uno es método contable, otro es método de fase, periodo de fase, y otro es el déficit acumulado. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, vámonos, miremos aquí definitivamente. Ahí está. El método contable. ¿En qué consiste? Se cuantifica cada uno de los rubros del activo. El método contable es decir cuánto activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ah? ¿Y de dónde? Y de un plazo. Ya les he dicho que ese plazo que tenemos que determinar es el plazo en el cual yo comienzo a producir, o sea, desde que compro el primer insumo para poner la máquina en funcionamiento, guarda, la máquina, el sistema ya tiene que estar listo, probado y todo. Ahora vamos a ver cómo empezamos a producir. Entonces, ese es el dinero que necesito para el capital de trabajo. El dinero que yo usé para la puesta en punto y puesta en marcha, ¿sí? Es hasta que ajuste la variable de producción, es un dinero que lo voy a calcular como parte de la inversión, ¿sí? En realidad, también se puede poner como parte del activo de trabajo, pero esa cantidad que yo he puesto para poner en marcha no forma parte de la cantidad habitual. Simplemente con eso he dejado ajustada la máquina y balanceada. Ahora ya que está balanceada, recién ahora puedo comenzar a procesar. Entonces ahora ya digo, a partir de ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre que yo saco, compro el primer insumo o hago el pedido del primer insumo hasta que yo recojo el dinero de lo que vendí de la primera tanda de producción? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y mínimo 2 o 3 meses. Y necesito financiarme en esos 2 o 3 meses. ¿Con qué pago los costos operativos, los costos diarios? Ese es el capital de trabajo, ¿entiendes? El activo de trabajo. Bien. Entonces, y para eso yo tengo que ver el método contable que dice cuánto en 2 o 3 meses, cuánto tengo de activo circulante menos pasivo circulante. Punto. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo que entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que ver que en ese periodo no puedo estar contemplando la amortización. ¿Por qué? Porque yo la amortización la contemplo recién al final de año. Aparte, no es un costo operativo la amortización. Entonces, también tengo que tomar lo que tengo de stock. No puedo trabajar por la duda con un gran volumen de stock. Tengo que tomar excluyentemente, aunque yo tenga mayor cantidad de stock en mi almacén, tengo que tomar excluyentemente, y la palabra excluyente es trascendente acá, el stock de materia prima y de producto terminado y producto en proceso que está pasando durante el ciclo de producción. Bien, entonces eso es lo más importante. Se debe calcular el saldo óptimo que se requiere en cada cuenta, que es lo que me dice la teoría de stock. Bien. Y como ahí arriba, en el segundo párrafo, parte se puede financiar con pasivo a corto plazo, caso crédito a proveedores y crédito bancario, ¿no? Entonces, yo puedo financiarme el activo ese con crédito a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo vendo y doy un crédito a corto plazo. Entonces, bueno, yo voy a cobrar en un futuro cercano, ¿sí? O bien, yo me financio con lo que compro. He comprado mercadería, he recibido la mercadería, pero he pagado un 50% de contado y un 50% a crédito. El 50% a crédito es un financiamiento que estoy consiguiendo, porque estoy teniendo el bien y no estoy erogando dinero. Bueno, bien. Entonces, la producción hay que evaluar a costo. Se debe tener presente los costos de saldo insuficiente, lo que es parada de fábrica, en caso de que es muy normal cuando uno arranca, hace macanas. Es muy normal. Forma parte de la vida del hombre. Tenemos todo listo, pero arrancar nos cuesta.
¿A quién no le cuesta arrancar una cosa nueva? Dígame a alguien que no le cuesta arrancar algo nuevo. ¿Ah? No, no existe. Entonces la empresa pasa lo mismo. Entonces a veces empezamos mal. Y empezamos y sale la producción torcida o se desequilibró la máquina, esto, lo otro. Bueno, para, volvamos. Entonces tenemos que ver si hay una parada de fábrica, ¿ah? Y si estamos tomando saldo excesivo, justamente lo que yo le decía recién, aunque tiene un alto costo financiero. Entonces la producción hay que evaluarla justamente al costo y se debe descontar las amortizaciones porque no hay quien no juega, la amortización estamos hablando de corto plazo. Bien, y después el método de periodo de fase. El método de periodo de fase es tomar, ve acá está el gráfico este, primer desembolso por insumo hasta que cobro por venta. Tomo esta cantidad de días y tengo que ver la cantidad de días y voy a tomar el costo operativo de estos días. Ese es el método de fase, el más usado, el más común. No siempre es el más apropiado. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo tengo una fábrica de vagones? Así, vagones ferroviarios, donde las piezas cuestan una fortuna. ¿Quién me va a dar recambio? ¿Quién me va a dar la plata esa? ¿Ah? No se puede, ¿verdad? Entonces ahí ya no entra, ahí tenemos que ir al método contable, activo menos pasivo y limitarnos a eso. Bien. Y el método de déficit acumulado, ¿en qué consiste? Consiste en tomar periodos de tiempo, este periodo de tiempo, 1, 2, 3, 4, no es el periodo de años que yo tomo en el proyecto, que tomo año 1, año 2, año 3, no. Aquí lo tengo que llevar a un periodo razonable, puede ser semanas, puede ser quincenas o puede ser mes. Entonces yo tengo que hablar de un periodo corto donde yo recupero el dinero. Porque esto, acuérdense en que el caso del activo de trabajo es dinero a corto plazo. ¿Ah? Entonces, vamos a ver esto. El mayor déficit, aquí, yo tengo en el periodo 1 y el periodo 2, yo estoy sacado, empecé con la producción, todo, y aquí no estoy teniendo plata todavía. Recién empiezo a cobrar el mes 3, o el periodo 3, llamarle quincena 3, o mes 3, como ustedes quieran. Recién en el periodo 3, en el mes 3, empiezo a cobrar dinero. ¿Sí? Entonces, ingreso 100, aquí 150, 200. ¿Cuánto estoy ingresando? Aquí estoy teniendo 30, 50, 40, 50. Entonces, ¿y cuánto me va quedando de saldo? Aquí me queda el saldo negativo de 30, de 50, ya acá. Y voy acumulando el saldo. Voy acumulando el saldo, entonces 30 más 50, 80. Entonces aquí ya tengo, aquí he gastado 40 y he ingresado 100, tengo un saldo positivo de 60. 80 negativo más 60 positivo me da 20 negativo. Entonces después sigo sumando y ya veo que estoy dentro de la etapa positiva. Entonces, ¿cómo se llama cómo se calcula el método? Por el mayor déficit acumulado. Este es el mayor déficit acumulado del periodo que tomamos. ¿No? Bien. ¿Han entendido, no? Lo que lo tienen ahí, yo lo dejo al ejército. Sistematización de la información y estudios que aportan la información. Bueno, como decía, esto ya lo hemos visto, así que pasemos. Ay, Dios, se clava esta cosa. Bueno, el costo de producción, ya también, ustedes ya saben cómo se calcula el costo de producción, entonces tenemos que ver qué método estamos usando, generalmente usamos costo variable, cuáles son los factores que van a incidir, qué recursos tenemos, cómo los cuantificamos, qué metodología de conteo, listo. Ustedes después me van a explicar eso cuando Aileen le pregunten el costo. Ay, está bien. El punto de equilibrio. Ya todos conocemos lo que es punto de equilibrio, entonces tenemos dos sistemas, he cambiado de nivel de actividad de Q1 a Q2 y tengo que ver cómo inciden los costos, ¿no es cierto? Entonces, para Q1 tengo un sector de pérdida que estoy hasta acá, en esta parte tengo pérdida y para Q2 tengo esta otra pérdida. Entonces tengo que saber con qué niveles de actividad voy a trabajar. Por eso es que es tan importante determinar el lote mínimo económico de producción. Y el lote mínimo económico de producción que me da el punto de equilibrio. Ustedes son expertos para el punto de equilibrio.
Bueno, estos ya son registraciones de se lo registra, ¿ah? Los costos de producción, costo fijo, costo variable, total, bueno, ya, esto ya lo han visto. Bueno, todo lo que quiere. Dentro de esto, lo más trascendente que tiene es esto. ¿Sabes por qué el cronograma importante, de inversión es más importante? Porque el banco, cuando nosotros prestamos proyecto al banco y me lo aprueban y me va a dar el financiamiento que yo estoy pidiendo, el banco no me da toda la plata de entrada, no, me va a ir dando la plata conforme al calendario de inversiones que yo le he propuesto. Y el banco lo va a evaluar. Y cuando evalúa el banco, se tiene un ingeniero industrial que le está evaluando las inversiones, que le evalúa los proyectos. ¿Ah? Es un buen, o sea, cuando hay proyectos que son complicados, ¿qué hacen los bancos? Llaman a compulsa de ingenieros para que evalúen los proyectos. ¿Mm? Y bueno, por ahí ustedes van a ver que están matriculados, están registrados y lo que entra en el banco, ahí, bueno, se sortean los proyectos. ¿Mm? Ya, claro que eso es una linda platita. Bien. Eh, ¿Qué tiene que tener el calendario de inversión? Y tiene que tener todas las inversiones de activo circular, activo, perdón, tangible, tangible, intangible, todo, y todo con un calendario. Lo más fácil es hacer un Gantt, pero ahora tenemos el Microsoft Project. ¿No? Con el Project hacemos absolutamente todo. Ustedes ya lo van a ver a Project, no sé si ya lo han visto en algo, pero si no, Aileen es experta en Project y ella le puede dar una mano en Project. Pero si no, todos tenemos el Project, ¿quién no lo maneja? Project ya. ¿Ah? Este, pero lo que tenemos que ir viendo es que tenemos que ir dando los valores, los egresos justos, razonadamente con el calendario de ejecución de trabajos. Entonces vamos a poner compra de terreno y bueno, la ponemos el día cero si queremos, el día uno. Pero comenzamos a construir edificios y no, primero hay que preparación del terreno. Entonces compra y preparación de terreno, porque el terreno está nivelado y no, hay que nivelarlo. Entonces hay que poner máquinas viales, hay que pagar por hora o por metro cuadrado. Después, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ver la correntía del agua. Esto está en una pendiente, bueno, el terreno, el agua de los cerros viene para mi terreno y si yo hago la construcción, estoy haciendo y después viene una luz de barro y de nieve, de agua y me lleva todo, qué bonito. Entonces tengo que ver qué tengo que hacer y tengo canalizaciones perimetrales, derivaciones de agua, defensa, gaviones, por si tengo mucha pendiente para que no se me venga el barro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía, ¿cuánto voy gastando en el proyecto? Y mucha plata. Tengo que ver la caminería, cómo voy a hacer para entrar, para salir. Entonces ya hago la inversión inicial para el replanteo de los caminos y ya paso las motoniveladoras para que entren los caminos. Y ya hago la playa de aparcamiento que va a ser final, ya lo tengo dibujada ahí. Y bueno, y todavía no he gastado, no he hecho nada más que preparar el terreno. ¿Se imaginan todas las inversiones que hay que hacer? Entonces eso yo lo tengo que poner en el calendario de inversión y también las inversiones. Por eso que digo, terreno y preparación del terreno va a tener un costo importante. Si el terreno me cuesta 4 millones de pesos, o no es nada, 4 millones, me cuesta 100 millones de pesos, y tengo para adecuación del terreno 200. Entonces tengo 300 millones más para el terreno. Y he pagado horas, máquinas, nivelaciones, geólogos, topógrafos, todo. He cercado. Después recién construcción de edificios. Pero resulta que si estoy en un terreno que yo sé que es desmoronable, no tengo que hacer un estudio de suelo. No me voy a poder hacer un edificio, una planta donde voy a meter máquinas que van a vibrar en un terreno blando, ni muerto. Entonces vamos a hacer un estudio de suelo. Y el estudio de suelo me dirá, a ver, va a venir un ingeniero de suelo, ¿sí? Que me dice, mira, aquí el terreno es muy blandito. Si yo te hago un estudio de resistencia eléctrica, que es como se hace normalmente, te meto un tubito de testeo que tiene 3 metros, 4 metros ese tubito,
media hora, y me meten una onda eléctrica y ahí yo veo con frecuencia, y veo cómo rebota la onda, todo. Pero si el terreno es blando, eso no me sirve. Entonces tengo que ver estudios de compactación del suelo. Ya son otros estudios mecánicos, me meto unos pilotines, empiezo a sacarme muestras. Y eso tiene que llevar a un laboratorio, hacer la prueba de compresión, todo. ¿Ah? Una prueba hidráulica también, tengo que ver si demora con el agua, todas esas cosas. Entonces pasa un tiempo y eso tiene un tiempo. Y ya recién al mes me van a entregar resultados. Sobre todo las pruebas hidráulicas, bueno, y después, che, mirá, aquí tenés que rellenar, tenemos que excavar, buscar una base sustentable, la base sustentable está, el suelo arcilloso, tenés a 3 metros, 4 metros de profundidad, y, mira, y macho, y ahora tengo que gastar más plata en eso. Entonces hacer una inversión para esto implica mucho estudio previo. Seleccionar el equipo, el taller, el terreno, o sea, si vamos a hacer el proyecto, vamos a entrar en Rosario de la Frontera y en la zona tal. Pero si no investigamos cómo es el terreno ahí, estamos cagados, estamos muertos, perdón. ¿Entienden? Porque vamos a gastar una fortuna. Si nos va a ir la plata con el estudio de suelo. ¿Cuántos casos de esto hay en la vida real? ¿Ah? Entonces nosotros no tenemos que ser tan energúmenos de dejarnos meter con esas cosas. Nosotros tenemos que ser previsores y consultar con otro ingeniero. Y le digo, chicos, uno lo va aprendiendo con los años. Y uno se hace viejo y sigue aprendiendo. ¿Por qué? Porque escucha, porque tiene relaciones, tiene contacto con alguien que hace proyectos y dice, che, vos sabés lo que le pasa en tal lado, tal cosa. Ahora, mierda. ¿Cómo es eso? Y bueno, uno nunca lo escuchó, nunca lo vivió, gracias a Dios. Entonces uno se va abriendo, el espectro es gigante, chico. Usted tiene toda una vida por adelante, así que, ¿ah? Bien, entonces el calendario de inversiones es importante. ¿Ah? Y después tiene que prever si los equipos, cómo lo voy a recibir los equipos, los estoy trayendo de Mendoza, los estoy trayendo de Italia, de dónde los estoy trayendo y cómo vienen, en qué vehículo vienen, la máquina es grande o es chica, entra en los caminos que existen, las rutas que existen, o no, son máquinas tan grandes que no pueden entrar, tengo que hacer una logística especial. Y esa logística especial implica ir a Vialidad de la Nación, pedir los permisos, circulación, tengo que hablar con la gendarmería, que es la que maneja los caminos, y tengo que decir, necesito traer una carga que tiene tal volumen, tal longitud, de que carga el camión, etcétera, etcétera, etcétera. El día tal, entre tal hora y tal hora, va a ir pasando por tal y tal sector, necesito que usted me haga la cobertura. Y lo único que puede hacer la cobertura ahí es gendarmería. Y vamos a gendarmería, y gendarmería me dice, espere que yo tengo, tal día le puedo poner tanto agente y tanto, y tenemos que entrar en la fralela esa. ¿Ah? Y después cuando la montamos, sabemos que si es una máquina grande, tenemos que tener una previsión. Entonces, bueno, a ver, ¿cuántas fábricas hay que tienen un puente grúa? Y uno lo mira, el puente grúa y dice, ¿qué hace este puente grúa acá si no levanto nada? Resulta que ese puente grúa es solamente para hacer mantenimiento de la máquina. Entonces me levanta la máquina, cuando tengo que hacer mantenimiento, saca la carcasa, saca el bloque y yo le hago mantenimiento abajo, cambio las piezas, después vuelvo a poner el bloque, vuelvo a poner la carcasa y después sigo funcionando. Entonces tengo que tener eso también previsto. Eso forma parte de la inversión. ¿Mm? Bien. Como ven, todo tiene su cosa. Y esto hay un archivo que nosotros le vamos a repartir. Aileen, tenemos nosotros ese archivo que es presentación de proyecto, ¿no? Y tenemos esto, lo tengo en Word, en Excel, y bueno, hace muchos años que lo tenemos en cátedra. Esta es la forma en que se lo va a presentar. Y después tengo que ver cuál va a ser la fuente de financiamiento que voy a tener para todo esto. Y entonces tengo que mostrar el cuadro de financiamiento. ¿Ah? Entonces, ponemos todas las inversiones a realizar, decimos cuánta plata vamos a tener, vamos a usar recursos propios, vamos a movilizar de recursos propios y cuánta plata de recursos bancarios. ¿Mm? Y para eso tengo que mostrar el patrimonio. Y para eso tengo que mostrar todas las creencias necesarias para ello. Y también tengo que mostrar el panorama de inversión. ¿Mm? Entonces tengo que identificar absolutamente todas las fuentes de dinero
Y también saber si la tecnología que voy a comprar es nacional o importada. Si es importada, es extranjera, bueno, entonces tendré que pagar todos los derechos del caso. Entonces tengo los permisos para importar. Si tengo el importador, porque si yo no tengo matrícula de importador, no puedo traerlo. Entonces, todos estos papeles legales tienen que estar previstos. ¿Ah? Bien, esto es también como lo presentamos, ¿ah? El cuadro de inversión, activos fijos, rubros similares. En fin, bueno, yo creo que ahí está. Y esto vamos a llegar al cuadro de fuente y uso de fondo, y esto lo dejo para la clase del proyecto, para la clase práctica. Cuando veamos la clase práctica, vamos a ver cómo hacemos el cuadro de fuente y uso de fondos. Tenemos que ver el origen de los fondos y la aplicación de los fondos, ¿no? Y acá vamos a ver esto. Y esto es mejor verlo en práctico. En el práctico vamos a ver cómo armamos este cuadro de fuente y uso de fondos. ¿Ah? A ver a dónde nos lleva. Entonces vemos la fuente y vemos los usos. ¿Cuáles son las fuentes? Y las fuentes son las ventas. ¿De dónde conseguimos dinero? El crédito que conseguimos. ¿Ah? El saldo acreedor del periodo anterior. ¿Ah? Venta del ejercicio y también venta de otras cosas, de otros bienes. Todo es dinero. Todo lo que ingresa es dinero. Y después, ¿cómo lo gastamos? ¿Ah? De aquí vamos a ver qué es lo que es sujeto a impuesto a la ganancia y cuáles no. Por ejemplo, si el movimiento de activos no es sujeto a ganancia, porque yo no estoy moviendo cuentas pérdidas de ganancia, estoy moviendo cuentas patrimoniales. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver con detenimiento a esto. Y finalmente hacemos el cuadro de fuente y uso, el cuadro de flujo de fondos proyectado para sacar la rentabilidad del proyecto. Entonces dice para BAN, valor actual neto, y TIR, tasa interna de retorno del proyecto. ¿Ah? Y lo presentamos como el ejercicio 1, 2, 3 periodo, empieza el periodo 0, y se invirtió en el activo fijo, invirtió en el activo de trabajo, o sea, y le ponemos por renglones. Periodo 0, primer renglón, periodo 1, periodo 0 es periodo de inversiones, donde todavía no estoy operando. Ese periodo puede durar 4 años, 5 años, 10 años, porque lo que tiempo que tarda el montaje. Entonces voy a poner a inversión en activo fijo, inversión en activo de trabajo, impuesto a las ganancias, total de egresos, aquí tengo que poner ingresos y egresos. ¿Dónde están los ingresos? Bueno, aquí tengo que ver la utilidad total de egresos, impuesto a la ganancia, utilidad antes de impuestos, depreciación, en fin. Todo esto, ahora con el ejemplo lo tenemos muy bien presentado. ¿No? Bueno chicos, a ver, volvemos a esto, donde estoy. A ver, ahí está. Bueno, chicos, esto ha sido toda la parte de inversión. Es un temón, es un tema muy importante, pero lo hemos hecho completito y digamos para que entiendan. ¿Ah? Ahí le dejamos el video, perdón, dejamos el apunte y le vamos a estar compartiendo también, como le decía, esos archivos que tenemos para la presentación de proyectos que les va a servir. Y ese mismo archivo que reparto en Excel le va a servir para hacer los trabajos prácticos. Entonces, una pregunta, ¿el lunes hay clase o el viernes nomás hay feriado? El lunes no hay, profe. ¿El lunes hay clase o no? Tengo entendido que no hay el No, lunes. No hay el lunes. Qué manga de vago, che. Bueno, profe, todavía no habilitaron la teoría en el Moodle, la de este tema. Aileen, ¿no está Aileen por ahí? Aileen. Bueno, ya me contacto enseguida con Aileen, le digo que la habilite. ¿Ah?
Sí, ella tiene las coordenadas para hacerlo. Yo también lo puedo habilitar, pero si no, yo mañana a la tarde recién ingreso, pero yo voy a ver si la llamo a la línea enseguida por teléfono para que me quede sin batería. Ya me comunico con Aileen para que le habilite. ¿Ah? Meta, chicos. A Bueno, ver, profe, esperen. gracias. A ver, esperen un ratito, yo voy a entrar ahora, no sé si estoy en condiciones de entrar. ¿Dónde estaría la móvil? ¿Dónde está esto, che? A ver, espera un ratito. Eh, ¿Qué pasa acá? Que no puedo entrar. Google, no, Facultad de Ingeniería. No, no sé. ¿Qué pasa, che? Ahí está, a ver. Ay, que está batata la máquina mía, che. Ingeniería industrial, no está, está. Ay, industrial. Formulación, formulación. Acceder. El proyecto, estudio de mercado, estudio técnico del proyecto, estudio económico. Ay, ¿dónde está esto, che? Ah, aquí está. Inversión y presupuesto. Ah, no tiene que ver. La inversión acá. Profe, entonces si no lo sube usted, lo sube Aileen, Sí, ¿no? estoy tratando de subirlo y ya como siempre lo sube ella, ya me estoy olvidando cómo tengo que... Aquí está, activar edición, acá está, acá la encontré. Discúlpeme, chicos. No me acuerdo dónde estaba la edición y aquí está, ya la encontré. Ahora lo activo. TP5, TP5, inversión y proyecto. Activar esto. Ay, Dios, maldición, che. Ay, Dios. Inversión, acá, editar. Inversión y proyecto.
¿Cómo a editar acá? A ver, a la derecha, sí. Chico, no. Me digo, hay alguien porque no me estoy acordando cómo hacerlo. Ya estoy editando, pero no logro hacer lo que. Aquí dice no mostrado al estudiante y quiero que se borre eso. Activar. No sale acá. No sé cómo maldición. A ver. Editar tema. Mostrar tema. Acá. Ahí está. Mostrar tema. Entonces, a ver. Esto. Eso, ¿no? Ay, Dios. Bueno, le digo a Aileen, chicos, no puedo hacerlo observable para ustedes. No sé qué me falta acá. Bueno, a ver, chicos, discúlpenme, lo vemos. Le digo a Aileen que lo suba, que lo habilite, ¿ah? No hay No, problema, no, profe. ¿Nos podemos intenté ir retirando? intenté y no he podido. Lo vemos el jueves, che. Tanto tiempo. Ah, la mierda. Sí, Bueno, el jueves, Luego, profe. profe. Hasta luego. chao, Luego, profe. chicos. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Profe, Hasta hasta luego, luego. profe, Hasta gracias. luego. Chao, profe, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego. Profe, Sí. yo tengo una duda respecto a los temas del grupo. Le envió un mail a la profesora Aileen, pero no me respondió. No sé si se lo consulta usted de última hora o espero que me responda ella. ¿De qué? Porque al final quedamos en no trabajar el tema que estábamos haciendo y no sabíamos si el que cambiamos eh, lo iban a aceptar o no. Ajá. ¿Qué tema era? ¿Qué tema has puesto vos? El segundo tema. Porque estábamos por trabajar con la cadena de valor de lo que sería la quinoa, pero ya otro grupo lo estaba trabajando también y no sabíamos eso, no lo teníamos presente. No importa que sea el mismo. ¿Y Y ustedes qué ahora, grupo, qué han elegido? ¿cómo? Ahora estábamos pensando en tratar lo que sería logística, industrialización y, bueno, desarrollo de lo que sería biocombustibles a partir de la actividad ganadera. O sea, sería la producción de gas metano a partir del estiércol que producen las vacas y demás acá en el norte. No sé si le parece una buena idea o... Es un proyecto bueno, pero es laborioso. Baja rentabilidad. Es interesante, pero eso es para feedlot únicamente. El Ah, feedlot te va a dar resultado. Tienes que irte a agropecuaria, juramento, río juramento, ese que está en Apolinar Sarabia, en Quebrachal. bien, claro. Mm, Profesor, una consulta. ¿Me escuchan? ujú. Sí, dale. Nosotros habíamos elegido primero los servicios ecológicos, después lo cambiamos. Me mandó un mail. Y ahora hemos decidido hacer sobre el tema de los jamones. Es una de las ideas que figuraba ahí en el ejemplo que nos dio. Pero también ¿De qué? figura fiambres ¿Sobre qué? salteños. ¿Sobre qué? Fiambres salteños. Ah, Jamones. ah, Elaboración de sí. jamón. Bueno, Y con mi grupo estamos decidiendo solamente hacer jamones, o sea, básicamente hacer esos jamones para los negocios, pero no sé si eso se refiere ahí, la idea es eso, o Dios que tiene los sí, jamones sí, que tienen yo he forma puesto de la fiambre pata de salteño cerdo. porque ¿sabés? La marca Salta vende en todo el país. Por eso, vos decís salteño Claro, y te lo compra todo. Sí, pero en realidad el jamón solo no va a creer que es buen negocio. Tenés que hacer surtido, por lo menos 3 o 4 productos. claro, como hay figura fiambre, para hacerlo más corto, directamente decimos hacer un solo producto, porque te puede tener que ver también las maquinarias que se utilizan para distintas cosas. Claro, con un solo producto ya podemos hacer más rápido y probar, no sé si ¿Lo pueden si hacer? ese era el tema del Sí, sí, sí. primavera drama, entonces.
No hay drama, no hay drama. Pero si haces salamín, también ve la forma. El tema Bien, de los fiambres es bastante bueno, planteo ¿no? y El tema de los fiambres, sí, es lindo, lindo. Yo hice fiambres, ¿m? Artesanales, por ah, supuesto, acá es uno propio. Y para regalar a la gente, poco he vendido, otra parte he regalado, pero hice, tengo una infraestructura para hacer, ¿cuántas son? Son 2, 4, 8, 32 fiambres yo. 32 jamones ujú. puedo prensar, puedo hacer por stock. Pero nuestro grupo básicamente no queremos hacer fiambre artesanales, ¿no? Directamente eso es para vender los negocios. Eso es Solamente jamón. particular. Sí, básicamente estuvimos averiguando cómo es el proceso y como tiene varias maquinarias y tiene todo un flujo de sería ya industrializado, no artesanal. No sé si hay esa diferencia, si hay que hacer de uno o de lo otro. Bueno, industrializado lo van a hacer, ¿no es cierto? Claro, Claro, sí, está bien, está bien, está bien. sí. Métale, Ah, métale, pero ustedes mientras vayan avanzando, seguramente van a encontrar alguna dificultad, algún número raro, y ujú. capaz que aumenta la capacidad de producción, aumenta la variedad. Sí, Eso yo es así. estoy, tema de la localización, estoy averiguando más o menos cómo hacerlo, pero bueno, quiero leer un poco la teoría que nos dio, pero para hacerle consulta, porque le mando un mail igual, a la vez responde y Aileen No, no, en métale, clase. métale, métale con eso, está bien. ¿Sí? Sí, Yo sí, decía, métale. bueno, no sé qué día puede usted, le mando un mensaje de texto, ya que tenemos por el rally su teléfono, y ¿Para hacemos un qué? Zoom, ya que tenemos su teléfono mediante el rally, hacer un Zoom para poder sacarnos las dudas. Cuando yo le mando el mail por su correo Sí, y pero escucha, a ver, yo hice a nivel artesanal, sí. tengo No, con respecto a infraestructura, otro tema, tengo pero infraestructura para hacerlo así, como te digo, a las 32 jamones puedo hacer y quizá un poquito más, ujú, por tanda. Pero tengo una heladera comercial de esas carniceras viejas que anda muy bien, igual podría ser pero es para hacer eso. Bueno, son 32 piezas, y ya 32 piezas tienen un ciclo de elaboración de 40 días, 60 días. O sea que cada 60 días voy a claro, hacer 30 piezas. O sea que saco una pieza cada 2 días. No, no, no es positivo, ¿me entendés? No da sí, para sí. vivir. Entonces vos tenés que pensar en algo que sea un poco más grande y más Claro, explotable. nosotros pensamos en industrializado, sacar lo máximo que se pueda, bueno. Pero si vos entras a YouTube a ver, yo aprendí a hacer jamones por YouTube, Ah, de verdad. He visto las películas y digo, puta madre, que cualquiera lo hace. ¿Mm? claro. Nada No, no, más, y sí, sí, tenés que está ver. bien. Para ahí entre los procesos para ver, pero a veces para armar el proyecto se hace de consulta, Ah, no, eso para hacer que sí. tengamos una idea y no expandirnos. Por eso digo, pero yo por correo le hago las consultas, pero no contesta, así que te pierdo el tiempo hasta que llegue a clase o No, Aileen también, está bueno, bien, mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. bien. Mm, Así coordinamos un horario para hacer la consulta Sí, bien, sí, ¿está? yo tengo una dificultad con el celular que me estoy quedando sin. La batería ya está para la mona, entonces a las 5 de la tarde ya me quedo sin batería. Y yo estoy trabajando afuera y vengo acá y cuando vengo recién, ahora vine a dar clase nada más y ahora me voy arriba. Y recién me voy a enchufar el celular. Pero yo normalmente todas las Profe, noches ya tengo carga y ya lo leo. perdón que Bien. interrumpa. Si usted utiliza WhatsApp, puede tenerlo también en la computadora, así no usa tanto el celu. No, no, sí, 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 pero pasa que esta máquina la usa mi señora también y ella Ah, la usa claro. muchísimo más que yo. Así que, no, no, olvídate, la máquina esta es. Claro, lo mío era más para hacer las preguntas puntuales, así como creo que hay que llenar Ah, sí, todas las partes que no nos dio está. para hacer el proyecto, así que hacer No preguntas hay problema, puntuales de no eso. hay problema, Sí, no hay bueno, bueno, problema, bueno, no hay profe. ningún problema. Gracias. Es un Entonces tema nos que vemos. conozco, por eso. Conozco yo el oficio. Bien. Ah, entonces Vente, consulta chicos. mucho entonces. Luego, Bueno, profesor. Profe, entonces para cerrar, perdón que de vuelta, eh, no sé si seguimos trabajando con esto que le comenté ¿qué era, o cómo era, qué era lo que vos estás trabajando? ¿Qué era? lo que decíamos cambiar, o sea, decíamos cambiar a lo que sería
la producción de gas metano a partir del estiércol de la actividad ganadera. Porque el anterior que estábamos haciendo era con la quinoa, que pensábamos como culminar todo el proceso en la fabricación de barras barras, bueno, de cereal que utilicen quinoa por el valor proteico que tiene la misma. Que esa era la ¿Cuántos primera son, idea cuántos que son ustedes? ¿Cuántos son en el proyecto del grupo? ya le confirmo, porque la verdad que no No estoy importa, no seguro. importa, no importa. Pero ¿por qué no trabajan con otra cosa? Porque eso es Somos muy... 6. Bueno, ¿por qué no se meten, qué sé yo, con el tema del litio? Batería de litio. Aunque sea que el tema trillado, pero no importa. Hagan algo que tenga futuro, que crezcan ustedes. Si hacen ese trabajo, no es nada atractivo, porque vos vas a vender energía y, y juntar las energías depende del clima, es todo un quilombo, una inversión alta y un rédito bajo. Y está sujeto a los valores que tiene el gas. Y hoy el gas está tan subsidiado que hoy no te van a cerrar los números. Entonces va a ser tan cíclico que, Claro. o sea, no van a ir a buen puerto. Después la otra idea que teníamos por una chica que estaba un poco familiarizada en el tema era la elaboración y producción de material biodegradable a partir de almidón, que sería más que nada para hacer, bueno, utensilios como tenedores, cuchillos o bolsas, que no serían plásticas. Puede ser, Y puede ser, puede ser, pero siempre son proyectos. Ya que son varios, hagan un proyecto un poquito más pesado o no pesado, proyecto sencillo como de la batería y vean, a ver, ¿por qué no van a hacer carbonato de sodio, de litio, pues no hacemos cloruro de litio, que es la base de ese litio metálico? Y ahí podemos desarrollar muchísimas más cosas. Solamente hagan cloruro de litio y vean toda la aplicación que puede tener con el cloruro.